El carruaje se detuvo ante unas altas puertas de hierro forjado, y Adeline apretó instintivamente el gastado maletín que llevaba en las manos. La mansión de Ravensmoor se alzaba frente a ella como un gigante de piedra, gris, severa, con afiladas torretas y estrechas ventanas en las que no brillaba ninguna luz, aunque el atardecer apenas comenzaba a caer. El viento del mar traía el olor a sal y algas, y agitaba las ramas de los viejos robles que flanqueaban el camino de entrada. El cochero abrió la portezuela en silencio, y Adeline, reuniendo toda su determinación, puso un pie sobre la grava. Bajo la fina suela de sus botines, las piedras crujieron con un sonido inquietante, como si le advirtieran: «Estás entrando en territorio ajeno, ten cuidado». Se ajustó el chal, fino, descolorido por los lavados, pero aún decente, y levantó la vista hacia la mansión. Las ventanas la miraban, vacías, como los ojos de alguien que hace mucho tiempo que ha dejado de esperar visitas. En algún lugar de su interior vivía el conde de Ravensmoor, Alexander Grayson, un hombre al que nunca había visto, pero del que había oído lo suficiente como para sentir una mezcla de miedo y curiosidad. Había regresado de la guerra como un héroe, y ciego. Eso era todo lo que sabía con certeza. El resto eran rumores, cotilleos en los salones de Londres, donde a veces la invitaban a tocar el piano por una paga simbólica. Se decía que el conde se había vuelto insoportable, que no soportaba la luz, el ruido, la presencia de extraños, que había despedido a todos los acompañantes y lectores que su tía, Lady Margaret, había intentado contratar. «¿Es usted la señorita Ashford?». La voz sonó tan de repente que Adeline se sobresaltó. Ante ella había una mujer de mediana edad con un austero vestido negro y un manojo de llaves en la cintura. El ama de llaves a todas luces. Su rostro era sereno e impenetrable, como plata bien pulida. Sí, Adeline intentó sonreír, pero los labios no le obedecían. «Adeline Ashford, me ha enviado Lady Margaret». El ama de llaves la recorrió con una mirada rápida y evaluadora, desde el sombrero, con la cinta desvaída, hasta el maletín atado con un cordel. En sus ojos brilló algo parecido a la lástima. «Señora Collins», se presentó secamente, «le advierto desde ahora. Su señoría no tolera el ruido, los movimientos bruscos ni las preguntas. Si es usted de las que les gusta parlotear sin cesar, es mejor que se marche ahora mismo». Adeline se enderezó, tratando de no mostrar cuánto le habían dolido aquellas palabras. Estaba acostumbrada a ese trato. Las damas de compañía, las institutrices y las parientes pobres ocupaban el escalón más bajo de la alta sociedad, incluso por debajo de los sirvientes. Al menos, a los sirvientes se les pagaba puntualmente. «Comprendo», respondió en voz baja pero firme. «No estoy aquí para importunar a su señoría. Lady Margaret me dijo que tendría que leerle en voz alta. Yo leo bien y tengo una voz agradable, o eso me han dicho». La señora Collins esbozó una sonrisa, pero en ella no había ni una pizca de calidez. «Veremos cuánto dura». La última no aguantó ni 3 días. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y se dirigió a la entrada. «Sígame. Su señoría la espera en la biblioteca». Adeline la siguió, procurando no quedarse atrás. Por dentro la mansión era aún más sombría que por fuera. Largos pasillos revestidos de paneles oscuros, cuadros con marcos pesados, retratos de ancestros que observaban desde arriba con fría desaprobación. Las velas ardían en los candelabros, pero su luz apenas bastaba para disipar las sombras. El parqué crujía bajo sus pies y el sonido resonaba en los altos techos. Atravesaron varias estancias, un salón con las cortinas corridas, un comedor donde sobre la mesa había cubiertos intactos, como puestos para fantasmas, y finalmente se detuvieron ante una puerta de roble tallado. La señora Collins llamó 2 veces, con golpes secos. «¡Adelante!». Llegó una voz masculina y grave desde el otro lado. Adeline respiró hondo. Le temblaban ligeramente las manos y entrelazó los dedos para que no se notara. El ama de llaves abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar primero. La biblioteca estaba sumida en la penumbra.
Altas estanterías hasta el techo, repletas de libros con encuadernación de cuero. Olía a papel viejo, a cera y a algo más. Tabaco, quizás, o hierbas secas. Al fondo de la estancia, junto a la chimenea, un hombre estaba sentado en un sillón. Alexander Grayson, conde de Ravensmore. Vestía con sencillez, una camisa blanca sin corbata, un chaleco de paño oscuro y pantalones negros. Su cabello, oscuro y con canas en las sienes, estaba peinado hacia atrás con descuido. Su rostro, de rasgos afilados y decididos, con pómulos altos y nariz recta, parecía tallado en mármol. Pero lo que más impresionaba eran sus ojos. Estaban abiertos, de un gris claro, casi transparente, y miraban al vacío, más allá de ella, a través de ella, hacia ninguna parte. La señorita Ashford ha llegado, su señoría, anunció la señora Collins, y cerró la puerta en silencio, dejándolos a solas. El conde no se movió. Permanecía inmóvil, con las manos en los reposabrazos del sillón, y solo una ligera tensión en los hombros delataba que era perfectamente consciente de su presencia. «Acérquese», ordenó. «No muerdo». Su voz sonaba uniforme, casi indiferente, pero se percibía un matiz de acero. Adeline dio unos pasos, intentando caminar en silencio, como le había enseñado la señora Collins. El parqué crujió traicioneramente bajo sus pies. «Deténgase». El conde levantó una mano. «Así. Ahora hable». «¿Qué le dijo mi tía?» Adeline tragó saliva, ordenando sus pensamientos. Lady Margaret dijo que su señoría necesitaba una acompañante, que tendría que leer en voz alta los libros que usted eligiera, escribir cartas a su dictado si fuera necesario, y hacerle compañía durante la cena. Compañía, repitió él con una sonrisa apenas perceptible, como si anhelara la sociedad. Mi tía es demasiado optimista. Se calló, y un silencio pesado y opresivo se instaló entre ellos. Adeline no sabía qué decir. Sentía que la observaban. No, no la observaban, sino que la estudiaban de alguna otra manera. Escuchaba su respiración, el susurro de su vestido, quizás incluso los latidos de su corazón. «Tiene usted una voz agradable», dijo él por fin, «ni aguda ni chillona. Eso ya es una mejora respecto a las candidatas anteriores». Una de ellas hablaba como si intentara atravesar una pared. Otra susurraba como si temiera despertar a los muertos. Pero usted habla con claridad, nítidamente. Sin afectación excesiva, Adeline sintió que el rubor le subía a las mejillas. No esperaba un cumplido, y menos uno tan extraño y distante. «Gracias, su señoría», murmuró. «No dé las gracias tan pronto», la interrumpió. «Aún no he decidido si se quedará o no». Se levantó del sillón con un movimiento brusco y seguro, como si la vista no tuviera importancia para él. Era alto, de hombros anchos, y su figura proyectaba una larga sombra en las paredes de la biblioteca. Adeline retrocedió un paso instintivamente. «No tema». Sus labios se curvaron en un amago de sonrisa, pero sin calidez. «No me caeré sobre usted. Conozco esta habitación de memoria. Cada rincón, cada libro en las estanterías. Crecí aquí». Pasó a su lado, tan cerca que ella percibió el olor de su colonia, a lavanda y algo amargo, y se dirigió a una de las estanterías. Sus dedos se deslizaron por los lomos de los libros, con seguridad, como si leyera los títulos al tacto. «¿Sabe leer en francés?», preguntó sin volverse. «Sí, su señoría, y un poco de alemán». «¿Latín?» «Un poco». Sacó un libro y pasó los dedos por la cubierta. Es El paraíso perdido de Milton. En inglés, por suerte para usted. Siéntese en el sillón junto a la ventana. Empiece a leer desde el primer canto. Yo escucharé. Adeline tomó el libro de sus manos extendidas. Sus dedos se rozaron por un instante, y ella sintió como si una chispa recorriera su interior. Él se quedó inmóvil, pero no dijo nada, solo retrocedió un paso.
Se dirigió al sillón junto a la ventana, viejo, con la tapicería gastada, pero cómodo, y se acomodó, alisando los pliegues de su vestido. Era sencillo, de muselina azul claro, con el talle alto bajo el pecho y mangas abullonadas, como dictaba la moda de la temporada. El vestido no era nuevo, pero estaba limpio y cuidadosamente planchado. Se enorgullecía de poder mantener su modesto guardarropa en orden a pesar de su pobreza. Adeline abrió el libro, encontró la primera página y se aclaró la garganta. Del primer hombre la desobediencia, y el fruto de aquel árbol prohibido cuyo funesto manjar trajo la muerte al mundo. Comenzó. Su voz resonó en el silencio de la biblioteca, uniforme y melodiosa. Procuraba leer despacio, con claridad pero sin una teatralidad forzada. Las palabras de Milton eran solemnes, majestuosas, y sentía su peso en la lengua. El conde se recostó en su sillón, cruzó una pierna sobre la otra y apoyó la cabeza en el respaldo. Su rostro permanecía impasible, pero ella notó que sus dedos se habían relajado sobre el reposabrazos. Estaba escuchando. Leyó página tras página, sumergiéndose en el ritmo del verso. Su voz se volvía cada vez más segura, y casi se olvidó de la presencia del conde. Casi, pero no del todo. De vez en cuando, lo miraba de reojo, intentando adivinar qué pensaba, pero su rostro seguía siendo impenetrable, como una máscara. Debió de pasar más de una hora cuando él levantó la mano. «Suficiente», dijo en voz baja. Adeline cerró el libro y lo dejó sobre su regazo. Tenía la garganta un poco seca, pero no se quejó. «Lee bien», dijo él, y por primera vez en su voz hubo algo parecido a la aprobación. Sin dramatismo excesivo, pero con sentimiento. Entiende lo que lee. No se limita a pronunciar las palabras. Es una rareza. Me encanta leer», confesó ella. «Siempre me ha encantado». «¿Por qué?» La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó pensativa, buscando las palabras. «Los libros me permiten estar donde nunca podré ir, ver lo que nunca veré, sentir lo que quizás nunca sentiré». Hizo una pausa, dándose cuenta de que había dicho demasiado. «Lo siento. No debería haber...» «No», la interrumpió. «Continúe. Siento curiosidad». Adeline apretó las manos con nerviosismo. «Cuando leo puedo ser cualquier persona, una reina, una viajera, incluso un ángel o un demonio como en Milton. Puedo olvidar quién soy en realidad». «¿Y quién es usted en realidad, señorita Ashford?» No respondió de inmediato. ¿Qué podía decir? Que era hija de un vicario empobrecido, que su padre había muerto dejando solo deudas, que su madre había fallecido de tisis cuando ella tenía 16 años, que se había quedado sola, sin dotes, sin contactos, sin más futuro que un eterno vagar de casa en casa, leyendo, tocando el piano, haciendo compañía a damas ricas que la miraban con lástima o desdén. «Soy una mujer corriente, su señoría», respondió finalmente, «sin méritos especiales». «Miente», replicó él. «Tiene una voz agradable, es culta y sabe pensar. Eso ya es más de lo que tienen muchas damas de la nobleza que he conocido». Adeline no supo cómo reaccionar a esas palabras. Sonaban a la vez como un cumplido y un reproche, no hacia ella, sino hacia toda la sociedad. «Se quedará», dijo el conde, sin dejar lugar a objeciones. «Me leerá todos los días. Por la mañana, después del desayuno, y por la tarde antes de la cena. El resto del tiempo es libre». «La señora Collins le mostrará su habitación. Si necesita algo, dígaselo a ella. Su salario se le pagará mensualmente. Lady Margaret ya lo ha arreglado todo». Se levantó, dando a Quedan a entender que la conversación había terminado. «Gracias, su señoría». Adeline también se puso en pie, sosteniendo el libro. «Yo intentaré no decepcionarle». Él esbozó una sonrisa corta y sin alegría. «Ya veremos. Todas dicen lo mismo el primer día. Y luego huyen en mitad de la noche, incapaces de soportar mi compañía». «Yo no huiré», dijo ella en voz baja pero firme. Él giró la cabeza en su dirección, y por un instante a ella le pareció que realmente la veía.
no con los ojos, sino de alguna otra manera, más profunda. Entonces, bienvenida a Ravensmoor, señorita Ashford, dijo él. Espero que no se arrepienta. Ella asintió, aunque él no podía verlo, y se dirigió a la puerta. Ya tenía la mano en el pomo cuando él la llamó. Señorita Ashford. ¿Sí, su señoría? Su vestido. Hace un susurro cuando se mueve. Es muselina, ¿verdad? Sí, su señoría. ¿Azul? Ella se quedó helada. ¿Cómo lo...? Sí, azul claro. Él sonrió por primera vez de verdad, aunque fue una sonrisa triste. La muselina azul tiene un sonido particular, ligero, casi ingrávido, como un susurro. Lo recuerdo. Se volvió hacia la chimenea. Buenas noches, señorita Ashford. Buenas noches, su señoría. Salió de la biblioteca, cerrando la puerta suavemente tras de sí, y se apoyó en ella, intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. La señora Collins la esperaba en el pasillo, con una vela en la mano. Vaya, dijo el ama de llaves con sorpresa. Parece que le ha gustado. Es una rareza. Adeline no respondió. Siguió a la señora Collins por los oscuros pasillos de la mansión. Pero sus pensamientos seguían allí, en la biblioteca, con el hombre que no podía verla pero que oía el susurro de su vestido. Y eso la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Adeline se despertó con la luz que se filtraba por una rendija de las pesadas cortinas. Durante unos instantes permaneció inmóvil, observando el desconocido techo con molduras, intentando recordar dónde estaba. Entonces, los recuerdos volvieron. Ravensmoor, la biblioteca, el conde con su mirada vacía y una voz que le encogía el corazón. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. La habitación era pequeña pero acogedora. Claramente no era para huéspedes de honor, pero tampoco un cuartucho de servicio. Una cama con postes tallados, una cómoda de madera oscura, un tocador con un espejo deslucido y un sillón junto a la ventana. En el alféizar había un jarrón con rosas marchitas. Alguien había intentado hacer la habitación más acogedora, pero había olvidado cambiar el agua. Adeline se levantó, pisando el suelo frío con los pies descalzos, y se acercó a la ventana. Desde allí se veía el jardín, descuidado, cubierto de maleza, pero aún hermoso. Viejos manzanos, setos de boj, senderos cubiertos de hierba. A lo lejos se distinguía un invernadero con los cristales rotos. Todo parecía detenido en una espera. ¿Esperando qué? ¿A que el conde volviera a ser el de antes? ¿O a que todo cayera en la ruina definitiva? Se apartó de la ventana y comenzó su aseo matutino. Se lavó la cara con agua fría de una jarra y se peinó, lo que le llevó más tiempo del deseado. Su pelo siempre había sido un problema. No era simplemente pelirrojo, sino de un rojo intenso, cobrizo, del color de las hojas de otoño, rebelde y rizado. De niña, otros niños se burlaban de ella, llamándola zorra y bruja. En sociedad, el pelo rojo se consideraba vulgar, poco aristocrático. Las jóvenes con ese cabello rara vez hacían un buen matrimonio. ¿Quién querría una novia que atrajera una atención no deseada? Adeline intentó recoger sus rizos en un modesto moño en la nuca, pero algunos mechones se soltaron, enmarcando su rostro con suaves tirabuzones. Suspiró, mirándose en el espejo deslucido. Su rostro era corriente, no era una belleza, pero tampoco era fea. Ovalado, de rasgos finos, con una lluvia de pecas en la nariz y los pómulos que intentaba disimular en vano con polvos de arroz. Sus ojos eran verdes, con destellos dorados, lo único que le gustaba de sí misma. Tenía los labios carnosos, pero procuraba mantenerlos apretados para no parecer demasiado... ¿Demasiado qué? ¿Accesible? ¿Provocativa? No te verá, se recordó a sí misma mientras se ponía la última horquilla. Para él solo eres una voz. ¿No es eso un regalo del destino? Pero por alguna razón ese pensamiento no la consolaba, sino que le provocaba una extraña sensación de pérdida. Se puso un vestido de batista verde oscuro con el talle alto, austero, cerrado hasta las clavículas y de mangas largas. Por encima se echó un chal de lana fina de color crema. Se miró una última vez en el espejo y asintió, decente, modesta, apropiada para una dama de compañía.
Al bajar descubrió que el desayuno ya estaba servido en el comedor, pero solo para una persona. La señora Collins apareció de la nada, como un fantasma. «Su señoría desayuna en sus aposentos», explicó al notar la pregunta en los ojos de Adeline. «No le gusta la compañía por las mañanas. Usted comerá aquí. Después del desayuno vaya a la biblioteca. La espera a las 10 en punto». Adeline asintió y se sentó a la mesa. El desayuno era sencillo: gachas de avena con miel, pan tostado, mantequilla y té. Comió despacio, intentando calmar su nerviosismo. Hoy comenzaba su verdadero trabajo. Hoy descubriría cómo era en realidad aquel misterioso conde que había oído el susurro de su vestido. Exactamente a las 10, llamó a la puerta de la biblioteca. «Adelante». El conde estaba sentado en el mismo sillón que el día anterior, pero ahora vestía de forma diferente. Una levita azul oscuro, un chaleco gris y una camisa blanca impecable con un cuello alto. Llevaba el pelo cuidadosamente peinado hacia atrás, y Adeline pensó que su ayuda de cámara debía de ser un hombre paciente y hábil. Todo en su aspecto hablaba de un control estricto, de la costumbre de dominarse, incluso cuando el mundo a su alrededor había dejado de tener sentido para él. «Buenos días, su señoría», saludó ella. «Buenos días, señorita Ashford». Él inclinó ligeramente la cabeza en su dirección. «¿Ha descansado? ¿Le resulta cómoda la habitación?» «Sí, gracias. La habitación es perfecta». «No mienta por cortesía. Sé que las habitaciones para las damas de compañía en esta casa no se han renovado en mucho tiempo. Si necesita algo, mantas adicionales, velas, libros para su lectura personal, pídaselo a la señora Collins». «Gracias», repitió ella ya en voz más baja. Él hizo un gesto hacia el sillón junto a la ventana. «Siéntese. Hoy continuaremos con Milton». Se quedó en el segundo canto, si no me equivoco. «Sí, su señoría». Se acomodó en el sillón, tomó el libro de la mesita y lo abrió por la página correcta. La luz de la mañana entraba por la ventana y las letras parecían nítidas, como recién dibujadas. Empezó a leer. Su voz sonaba tranquila y pausada, pero por dentro sentía una gran tensión. El conde escuchaba en silencio, reclinado en el respaldo de su sillón, y ella no podía saber si realmente la escuchaba o simplemente toleraba su presencia. Pero de vez en cuando, notaba cómo se movía la comisura de sus labios cuando pronunciaba un verso especialmente expresivo, o cómo asentía levemente, de acuerdo con algo del texto. Pasó una hora, luego otra. Su voz empezaba a cansarse, pero no se detuvo. Leía sobre los ángeles caídos, sobre la rebelión contra el Creador, sobre el orgullo y la desesperación, y le parecía que en aquellos versos había algo personal, algo que también concernía al propio conde. «Suficiente», dijo él finalmente, cuando el sol ya estaba alto en el cielo. «Tiene la garganta cansada. Descanse». «Puedo continuar», empezó a decir. Pero él levantó una mano. «Oigo cuando una persona se cansa. Su voz se vuelve un poco más tensa, menos fluida. No discuta conmigo, señorita Ashford». Cerró el libro y lo dejó sobre su regazo. El silencio se apoderó de la biblioteca, roto solo por el tic-tac del reloj sobre la chimenea y el crepitar del fuego. «¿Puedo hacerle una pregunta, su señoría?», preguntó con cautela. Él sonrió, atrevida. Normalmente las damas de compañía tiemblan de miedo y temen abrir la boca más de lo necesario. «¿Qué quiere saber? ¿Por qué precisamente Milton? ¿Por qué el paraíso perdido?». Guardó silencio, y en su rostro se reflejó algo parecido a la sorpresa, como si nadie le hubiera hecho nunca esa pregunta. «Porque lo entiendo», respondió finalmente. «A Satán, el arcángel que se rebeló contra la luz y fue arrojado a la oscuridad. Ni siquiera los tormentos del infierno doblegaron su orgullo. Prefirió reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿No es eso noble a su manera?». Adeline frunció el ceño. Pero fue castigado por su orgullo. Lo perdió todo. Como yo, el conde lo dijo con calma, casi con naturalidad, pero en sus palabras había tanto dolor que Adeline sintió que se le encogía el corazón. «Usted no lo ha perdido todo», replicó en voz baja.
Tiene esta casa, su nombre, su honor. ¿Honor? Se rió, una risa corta y sin alegría. ¿Sabe lo que dicen de mí en Londres? Pobre Ravensmore, un oficial tan valiente y ahora un lisiado, encerrado en su mansión como un ermitaño. Me compadecen, señorita Ashford, y la compasión es peor que el desprecio. Pero usted no es un lisiado. Adeline apretó los dedos sobre el libro. Usted simplemente no ve. Eso no lo hace débil. ¿No? Se levantó bruscamente y dio unos pasos hacia la ventana, casi rozando el reposabrazos de su sillón. Adeline se apartó instintivamente. No puedo leer. No puedo ver los rostros de la gente. No puedo gestionar mis propiedades como es debido. No puedo proteger a quienes amo. Dependo de los ojos de otros, de las voces de otros, de la caridad de otros. ¿Cómo no llamar así, tiendo a quien no llamar a eso debilidad? Ella se puso en pie, intentando respirar con calma. Porque la debilidad es rendirse, y usted no se ha rendido. Sigue aquí, sigue luchando. Él giró el rostro hacia ella, y por primera vez vio algo vivo en sus ojos. No ira, no desesperación, sino asombro. ¿De dónde saca esa audacia, señorita Ashford? Me conoce desde hace un día. ¿Cómo puede juzgarme? No juzgo, respondió con firmeza. Solo veo lo que veo. Un hombre que se hubiera rendido no se preocuparía por vestir de forma tan impecable. No mantendría su casa en orden. No escucharía a Milton, porque habría dejado de buscarle sentido a nada. Él permaneció en silencio, y ella vio cómo se tensaba su mandíbula, cómo se cerraban sus manos en puños, y entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano y le tocó la cara. Adeline se quedó inmóvil. Sus dedos eran cálidos, cautelosos. Se deslizaron por su mejilla, le tocaron la oreja, se detuvieron en un mechón de pelo que se había soltado del peinado. Pelirroja, dijo en voz baja. Lo imaginaba. Su voz tiene algo de fuego, temperamento, pasión. Esas voces rara vez pertenecen a rubias o morenas. Su corazón latía tan fuerte que temió que él pudiera oírlo. Debería haberse apartado, recordarle las formas, pero no podía moverse. Su contacto era a la vez aterrador y deseado. No le sienta bien esconderlo, añadió, soltando el mechón. El cabello debería ser libre, como su voz. Él retrocedió, y el hechizo se rompió. Adeline inspiró, como si despertara de un sueño. Perdóneme, dijo el conde, y en su voz sonó el arrepentimiento. No debería haberlo hecho. Ha sido inapropiado. No, balbuceó ella, sintiendo que el calor le inundaba el rostro. Es decir, sí, es decir, no pasa nada, su señoría. Un silencio incómodo y pesado se instaló entre ellos. Adeline no sabía qué hacer con las manos, a dónde mirar. Y entonces él sonrió, una sonrisa suave, casi infantil. La he avergonzado, lo siento, yo. He olvidado lo que es estar en sociedad, especialmente en la de una mujer. ¿Una mujer?, repitió ella antes de poder contenerse. Sí. Regresó a su sillón y se dejó caer en él. Mi tía no cuenta. Se parece más a un comandante de regimiento que a una dama de sociedad. Pero usted es diferente. Hay algo en su voz, suave, vivo. Había olvidado cómo era. Adeline se sentó lentamente en su sillón, sintiendo aún el calor de los dedos de él en su mejilla. ¿Estaba usted unido a alguien antes de la guerra?, preguntó, incapaz de reprimirse. Él se quedó inmóvil, y ella temió haber ido demasiado lejos, pero respondió, despacio, con cautela, como si cada palabra le causara dolor. Había una joven, Lady Elizabeth. Estábamos prometidos, extraoficialmente. Todo iba a anunciarse a mi regreso de la guerra. Hizo una pausa, y sus dedos se aferraron al reposabrazos. Pero no volví siendo el que se fue, y ella no pudo. No quiso atar su vida a un ciego.
Rompió el compromiso una semana después de mi regreso. Se casó con un amigo mío 3 meses después. Adeline sintió que la ira ardía en su interior, brillante y abrasadora. No era digna de usted, dijo antes de poder pensar. Él giró la cabeza en su dirección, y en sus labios tembló una sonrisa, triste pero auténtica. ¿Usted cree? Yo pensaba que era yo quien no era digno de ella. No. Adeline negó con la cabeza, olvidando que él no la veía. El amor no es un trato, no es un beneficio. Si lo amaba de verdad, se habría quedado, sin importar lo que hubiera pasado. De verdad, repitió él pensativo. ¿Qué significa eso, señorita Ashford? ¿Ha amado alguna vez de verdad? La pregunta la pilló desprevenida. Abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Había amado? Había habido caprichos, sueños. A los 16 años estuvo enamorada del hijo del terrateniente local, un joven de rizos dorados y una risa que sonaba como un cascabel. Él no se fijó en ella. A los 20 hubo un vicario, joven, amable, de ojos inteligentes. Estaba prometido con la hija del obispo. Después, no hubo nadie. Solo trabajo, un vagar interminable, soledad. No, respondió con sinceridad. No he mamado. No de verdad. Entonces, ¿cómo sabe que el amor debe permanecer a pesar de todo? Por los libros, admitió con una leve sonrisa. Por los poemas, por las historias que he leído. Él se rió, una risa auténtica, y el sonido fue tan inesperado que Adeline se estremeció. Es usted una romántica, señorita Ashford. Es una cualidad peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque los románticos siempre se decepcionan con la realidad. Quiso replicar, pero guardó silencio. Quizás tenía razón, quizás era una ingenua que creía en algo que no existía. El reloj dio las 12, y el conde se levantó. Váyase, almuerce. Vuelva por la tarde, después de la cena. Sí, su señoría. Se levantó, tomó el libro para devolverlo a su sitio, pero él la detuvo. Déjelo. Quiero sostenerlo. Sentir las páginas. A veces me parece que si sostengo un libro el tiempo suficiente, las palabras se absorberán en mis dedos y podré volver a leer. Adeline dejó el libro en la mesita junto a su sillón. Sus manos volvieron a rozarse fugazmente, por casualidad, y esta vez ella no retiró la suya. Usted puede, dijo en voz baja, solo que ahora lee de otra manera, a través de mí. Él no respondió nada, pero algo en su rostro cambió, se suavizó. Adeline salió de la biblioteca, sintiendo que le temblaban las manos. En el pasillo, se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué un solo roce suyo había hecho que su corazón se acelerara como si hubiera corrido una milla? ¿Por qué su voz, sus palabras, su presencia habían llenado toda su conciencia en un solo día? No pienses en ello, se ordenó. Él es un conde. Tú eres una dama de compañía. Entre vosotros hay un abismo insalvable. E incluso si no fuera así, es ciego, no te ve. Y cuando te vea, si es que te ve, se dará cuenta de lo corriente que eres. Una chica pelirroja con pecas y vestidos gastados. Y entonces todo terminará. Pero, por alguna razón, ese pensamiento le causaba un dolor tan agudo, como si algo importante ya hubiera comenzado. Algo destinado a hacerse añicos. Los días en Ravensmoor transcurrían con un ritmo medido, como la arena en un reloj. Por la mañana, lectura en la biblioteca. Durante el día, tiempo libre que Adeline pasaba en su habitación, remendando vestidos, releyendo viejas cartas de su padre o simplemente mirando por la ventana el jardín descuidado. Por la noche, de nuevo lectura, ya a la luz de las velas, cuando la oscuridad se cernía tras las ventanas y el mundo se reducía a 2 sillones, el fuego en la chimenea y una voz que fluía en el silencio. Pasó una semana, luego otra. Adeline se fue acostumbrando poco a poco al ritmo de vida de aquella sombría mansión, a sus suelos que crujían, a las pesadas cortinas que rara vez se abrían,
a los sirvientes silenciosos que aparecían y desaparecían como fantasmas. Se acostumbró a la señora Collins, con su rostro severo y sus inesperadas muestras de atención. A veces encontraba la almohada mullida a su regreso. Otras veces en la jarra había agua fresca con hojas de menta. Pero sobre todo, se acostumbraba a él. Al conde de Ravensmore, a Alexander, como lo llamaba en sus pensamientos, aunque nunca se habría atrevido a decirlo en voz alta. Lo reconocía por los sonidos, por sus pasos en el pasillo, firmes y seguros, por el ligero golpeteo del bastón que a veces usaba en estancias desconocidas, por el susurro de las páginas cuando pasaba los dedos por los libros. Reconocía su estado de ánimo por su voz. Cuando estaba sombrío, las palabras sonaban entrecortadas, bruscas. Cuando estaba pensativo, lentas, con largas pausas. Cuando estaba casi feliz, con una leve sonrisa, como si él mismo no creyera en la posibilidad de la felicidad. Y él la reconocía a ella. Por el susurro de sus vestidos, por sus pasos, por su respiración. Un día, cuando entró en la biblioteca con especial sigilo, él dijo sin volverse: «Hoy viste de marrón. ¿Seda? ¿No tafetán? Suena diferente». Ella se detuvo en el umbral, asombrada. «¿Cómo lo...? Escucho, señorita Ashford, es todo lo que me queda». Se volvió hacia ella y una sonrisa jugaba en sus labios. «Además, el tafetán marrón huele a lavanda. Guardó este vestido en un baúl con bolsitas perfumadas, ¿verdad?» «Sí», admitió ella, maravillada por su capacidad de observación. Es mi único vestido de domingo. Me lo puse porque hoy es domingo». «Domingo». Pronunció la palabra como si hubiera perdido todo su significado. «¿Quiere ir a la iglesia?» «No. No sé si se me permite». «Se permite todo lo que no interfiera con nuestras sesiones. Si quiere ir a la iglesia del pueblo, pida el carruaje. La señora Collins se encargará». Adeline negó con la cabeza, aunque él no vio el gesto. «No, gracias. Solo quería sentir que era un día de fiesta. Al menos por un día». Él guardó silencio, y ella vio cómo su rostro se ensombrecía. «Le resulta difícil estar aquí». No fue una pregunta. «Esta casa es demasiado lúgubre para una joven». «No», se apresuró a replicar. «No, no me quejo, su señoría. Tengo un techo, comida, un trabajo, es más de lo que tienen muchos. Pero menos de lo que merece». Estas palabras sonaron tan bajo que no estuvo segura de haberlas oído bien. Pero antes de que pudiera preguntar, él ya señalaba el sillón. «Siéntese. Hoy terminaremos con Milton y empezaremos algo nuevo. ¿Ha leído a Shakespeare?» «Por supuesto». «Bien, entonces, La Tempestad». Cuarto estante a la izquierda. Encuadernación roja con letras doradas. Encontró el libro y volvió a su sillón. El tafetán marrón realmente susurraba más fuerte que la muselina o la batista, y no pudo evitar pensar que él tenía razón. Cada tela tenía su propia voz. Se sentó, alisó la falda y abrió el libro. «¿La tempestad?», repitió. «¿Por qué precisamente esta obra?» «Porque en ella está Próspero», respondió él. «Un duque exiliado que lo perdió todo y encontró consuelo en los libros y la magia. ¿No se parece a mí?» «Pero Próspero no era ciego», observó ella, «y dominaba la magia. Controlaba la tormenta, los espíritus, los destinos de los hombres». «Y yo solo me controlo a mí mismo», sonrió el conde. «Y no siempre con éxito. Empiece, señorita Ashford. Veamos si puede interpretar a Miranda tan bien como a Satán». Leyó, sumergiéndose en el mundo de la isla. La magia, la tormenta y el amor. Su voz cambiaba al pasar de un personaje a otro. Grave para Próspero, ligera para Ariel, tierna para Miranda. El conde escuchaba reclinado en el respaldo de su sillón, y ella notaba cómo a veces sus labios repetían en silencio los versos conocidos. Cuando llegó a la escena en que Miranda ve por primera vez a Ferdinando y exclama: «¡Oh, mundo nuevo y admirable que tales criaturas tiene!», el conde levantó de repente la mano. «Deténgase». Ella se calló, mirándolo con sorpresa. «¿Usted cree en eso?», preguntó él. «¿En el amor a primera vista? ¿En que se puede ver a una persona y saber al instante que es tu destino?». Adeline se quedó pensativa, dejando el libro a un lado.
No lo sé. Miranda no había visto a otros hombres aparte de su padre. Para ella, Ferdinando es el primero. Quizás no se enamoró de él, sino de la novedad misma, de la posibilidad de algo hermoso. Una respuesta sabia, asintió él. Entonces, no cree en el amor a primera vista. Creo en el amor a primera palabra, dijo en voz baja, antes de poder contenerse. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos ciegos brilló el interés. ¿A primera palabra? Explíquese. Adeline sintió que el calor le subía al rostro. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué se había abierto así? Las palabras revelan el alma de una persona, dijo con cautela. Se puede ser hermoso por fuera, pero estar vacío por dentro. O se puede ser corriente, pero cuando hablas, abres un mundo entero. Y de ese mundo, una puede enamorarse. Silencio, largo, denso, lleno de lo no dicho. Y entonces el conde se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Se puso de espaldas a ella, con una mano en el alféizar, y su silueta se recortaba como una sombra nítida contra la luz gris del otoño. Así que las palabras, repitió, no el rostro, no la belleza, no la riqueza, solo las palabras. Sí. Entonces, dígame, señorita Ashford. No se volvió, y su voz sonaba tensa. ¿Cómo soy yo? A juzgar por mis palabras. ¿Quién soy para usted? Apretó el libro en sus manos, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Era una trampa, lo sentía. Pero, ¿qué tipo de trampa? ¿Y por qué? Usted es... Eligió las palabras con cuidado, como si caminara sobre hielo fino. Es un hombre que sufre, pero no lo demuestra. Que está enfadado con el mundo, pero aún más consigo mismo. Que busca sentido en los libros porque no lo encuentra en la realidad. Que teme encariñarse, porque ya ha perdido a quienes eran importantes para él. Se calló, temiendo haber ido demasiado lejos, pero él no la interrumpió, no se enfadó. Continúe, dijo en voz baja. Y también es más amable de lo que quiere parecer. Se preocupa por quienes le rodean, aunque lo oculte tras una fachada de frialdad. Se dio cuenta de que me canso al leer. Me ofreció el carruaje para ir a la iglesia. Usted no es como cree que es. Se giró bruscamente y ella vio la tensión en cada línea de su cuerpo. Ve usted demasiado, señorita Ashford. Es peligroso. ¿Peligroso para quién? Para usted. Dio un paso hacia ella, luego otro, y Adeline supo que debía levantarse, mantener la distancia, pero no podía moverse. Se detuvo muy cerca, tan cerca que ella sentía el calor de su cuerpo, el olor de su colonia, algo amaderado, con notas de sándalo y humo. Usted no me conoce, dijo en voz baja. No sabe lo que he hecho, cómo era. Cuánta gente murió por mi culpa en la guerra. Cuántas decisiones tomé que llevaron a la muerte de inocentes. Fue la guerra, replicó ella. Cumplía con su deber. ¿Deber? Sonrió con amargura. ¿Sabe cómo perdí la vista? Asaltábamos un fuerte. Di la orden de avanzar, aunque los exploradores advirtieron de una emboscada. Pero no escuché, era demasiado arrogante, demasiado orgulloso, y mis hombres cayeron bajo el fuego. Intenté sacar a un soldado herido y explotó un proyectil. Una esquirla me alcanzó en la cara. Cuando desperté, no veía nada. Y comprendí que 23 hombres habían muerto por mi orgullo. Su voz temblaba, y Adeline vio cómo se apretaba su mandíbula, cómo palidecían los nudillos de sus dedos. Salvó a uno, dijo ella suavemente. A ese soldado. 1 contra 23, un buen intercambio, ¿sabe verdad? El sarcasmo en su voz cortaba como una navaja. Adeline se levantó. El libro se le escurrió de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Se acercó a él tan cerca que casi tocaba su pecho, y levantó la mano. Dudó. ¿Se atrevería? Y entonces le tocó la mejilla. Con cuidado, apenas un roce, como si temiera que él la apartara o se desvaneciera como un fantasma. Él se estremeció, pero no se apartó. Cometió un error, susurró ella, pero eso no lo convierte en un monstruo.
lo convierte en un ser humano. Y el hecho de que sufra, de que recuerde cada nombre, cada rostro, significa que tiene conciencia. Y los monstruos no la tienen. Su mano cubrió la de ella sobre su mejilla. Era grande, cálida, áspera. Sostenía su palma como si temiera que desapareciera. ¿De dónde ha salido usted?, preguntó con voz ronca. ¿De dónde saca esas palabras, esa fe en la gente? De los libros, respondió ella con una sonrisa temblorosa. ¿Recuerda? Soy una romántica. Es peligroso. Él se rió. Una risa suave, casi inaudible, pero había algo cálido y vivo en ella. Peligroso para ambos, al parecer. Permanecieron así unos instantes, demasiado cerca, demasiado expuestos, y Adeline sabía que debía apartarse, recordar las formas, el abismo entre un conde y una dama de compañía. Pero no podía, no quería. Unos golpes en la puerta rompieron el hechizo. Se apartaron el uno del otro como si se hubieran quemado. Adeline retrocedió hacia la ventana, intentando calmar su respiración. El conde se enderezó, volviendo a ser frío y distante. «Adelante», ordenó. La puerta se abrió y en el umbral apareció la señora Collins. «Disculpe, su señoría. Ha llegado Lady Margaret. Le espera en el salón». El conde frunció el ceño. «¿Mi tía?» «No avisó de su visita. Dijo que era urgente, su señoría». Él asintió, y el ama de llaves desapareció tan silenciosamente como había llegado. El conde se volvió hacia Adeline. «Venga, mi tía querrá verla. Después de todo es usted su protegida». Adeline levantó el libro del suelo, lo dejó sobre la mesa y lo siguió. Caminaron en silencio por los pasillos, y ella notó con qué seguridad se movía, casi sin necesidad del bastón. Realmente conocía aquella casa de memoria. Cada giro, cada escalón. En el salón les esperaba una mujer de unos 60 años, alta, erguida como una flecha, con un vestido de color burdeos oscuro con rígidos volantes y un cuello de encaje blanco. Su cabello, entrecano, estaba recogido en un moño severo. Su rostro era decidido, con una barbilla afilada y unos penetrantes ojos grises que se clavaron inmediatamente en Adeline. «Alexander», dijo a modo de saludo, «no escribes, no respondes a mis cartas. He tenido que venir yo misma para asegurarme de que sigues vivo». «Hola, tía Margaret», suspiró el conde. «Como ves, estoy vivo, es más, prospero. No seas irónico conmigo, jovencito». Fenito golpeó el suelo con su bastón. «¿Y quién es esta?» «La señorita Adeline Ashford», presentó el conde. «La dama de compañía que me impusiste». «¿Imponerte?» «Te salvé de la soledad y el aburrimiento». Lady Margaret examinó a Adeline con una mirada evaluadora, y bajo ella, Adeline se sintió pequeña, insignificante. «Acércate, niña, déjame verte bien». Adeline se acercó, intentando ocultar su nerviosismo. Lady Margaret la estudió durante un largo rato, con ojo crítico, desde el pelo rojo del que se había escapado otro mechón, hasta el vestido de tafetán marrón, que a la luz del día parecía gastado y anticuado. «Pelirroja», constató Lady Margaret, «y con pecas. Bueno, no importa. ¿Cómo te trata?» La pregunta fue tan directa que Adeline se quedó desconcertada. «Yo no entiendo, Lady Margaret». «No te hagas la tonta, no te sienta bien. Es grosero contigo, te despide, te ignora». «No», negó Adeline con la cabeza. «Su señoría es muy amable, es un buen oyente». «Un buen oyente», sonrió Lady Margaret. «Dios mío. Alexander, ¿te has enamorado?» «Tía». El conde se enderezó y su rostro se volvió de piedra. «Eso es indecoroso. Indecoroso es encerrarse en esta cripta sombría y pudrirse en vida. Me importan un bledo las formas. Quiero saber si esta niña te ha ayudado en algo». Ella... El conde hizo una pausa, buscando las palabras. «Lee bien, y no me irrita. Eso ya es un logro». «¿No te irrita?», resopló Lady Margaret. «Un progreso, entonces. Bien, niña, vete. Necesito hablar con mi sobrino a solas». Adeline miró al conde, buscando alguna señal, pero su rostro era impenetrable.
Asintió y salió del salón, cerrando la puerta tras de sí. Pero no se fue. Se quedó en el pasillo, escuchando, odiándose por ello, pero incapaz de marcharse. ¿Te gusta? Oyó la voz de Lady Margaret, ahogada pero distinguible. No es asunto tuyo. Claro que lo es. Eres mi sobrino, el único heredero de la familia Grayson. Y te estás pudriendo aquí, renunciando a la vida. Y esta niña, he visto cómo te has vuelto hacia ella cuando has salido. Sientes su presencia. Oigo sus pasos. Eso es todo. No me mientas, Alexander. Te conozco desde que eras un bebé. Te has encariñado con ella. Eso es bueno. Quizás ella te devuelva a la vida. O me rompa del todo cuando sepa la verdad. ¿Qué verdad? Que no puedo darle nada, ni futuro ni esperanza. Soy un lisiado ciego con un pasado manchado de sangre. Ella merece algo mejor. ¿Y si ella no quiere algo mejor? ¿Y si te quiere a ti? Una larga pausa. Entonces es más tonta de lo que pensaba. Adeline se apartó de la puerta, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Corrió por el pasillo, subió las escaleras hasta su habitación. Cerró la puerta de un portazo y se apoyó en ella, sin aliento. Lisiado. No puede dar nada. Ella merece algo mejor. Aquellas palabras la quemaban, pero no como deberían, porque en ellas no había desprecio hacia ella. Había dolor por ella, y eso era peor. Se acercó al espejo y miró su reflejo. El pelo rojo despeinado, varios mechones sueltos, las pecas como siempre, salpicando su nariz. Los ojos verdes brillaban por las lágrimas contenidas. El vestido marrón no le quedaba mal, pero era viejo, pasado de moda. ¿Quién eres, Adeline Ashford?, le preguntó a su reflejo. Una pobre dama de compañía que se ha enamorado de un conde inalcanzable. Qué trivial, qué estúpido. Pero no se sentía estúpida. Se sentía viva, por primera vez en muchos años, verdaderamente viva. Y eso era lo que más la asustaba. Pasaron 3 días desde la visita de Lady Margaret, y Adeline intentó mantenerse a distancia del conde, en la medida de lo posible, para una dama de compañía que debía leerle 2 veces al día. Llegaba a la biblioteca puntualmente. Leía de forma monótona e impecable, pero ya no hacía preguntas. No entablaba conversación. No se permitía aquellas charlas francas que se habían vuelto habituales. Era educada, fría, correcta, y él lo notó. Me está evitando, dijo el conde el jueves por la noche, cuando ella terminó otro capítulo de La Tempestad. Adeline se quedó inmóvil sin levantar la vista del libro. No sé de qué habla su señoría. Estoy aquí, leyendo como es debido. Lee como un autómata, replicó él bruscamente, sin sentimiento, sin alma, como si fuera una penitencia que hay que cumplir. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Miente. Finalmente levantó la vista y vio que él estaba sentado tenso, con las manos aferradas a los reposabrazos. Su rostro era duro, con pliegues en las comisuras de los labios. ¿Es por mi tía? ¿Le dijo algo? En su voz había preocupación. Puede ser brusca, pero no debe tomarse sus palabras a pecho. Lady Margaret fue muy amable conmigo, respondió Adeline en voz baja. Técnicamente, no era mentira. ¿Entonces qué? No podía decir la verdad. No podía confesar que había oído su conversación, que las palabras lisiado, no puede dar nada, se le habían clavado en el corazón como astillas. No podía admitir que intentaba protegerse de la única manera que conocía. Con la distancia. Simplemente, he recordado mi lugar, su señoría, dijo finalmente. Soy una dama de compañía. Mi tarea es leerle. No mantener conversaciones personales, no cruzar los límites. Su rostro se ensombreció. ¿Límites? ¿Qué límites? ¿Quién ha establecido esas reglas? La sociedad, las formas, el sentido común. Al diablo con la sociedad, maldijo él. Y Adeline se sobresaltó por la sorpresa. Nunca antes se había permitido algo así en su presencia. Al diablo con las formas.
No necesito lecturas impersonales. La necesito a usted, sus pensamientos, sus palabras. Su presencia, real, viva, no esta máscara fría que se ha puesto en los últimos 3 días. El corazón de Adeline se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Usted no me conoce, su señoría. No me ve, solo oye una voz. ¿Y qué tiene eso de malo? Se levantó bruscamente y dio un paso hacia ella. La voz no miente. Un rostro puede ser hermoso, pero falso. Pero la voz revela la verdad. Su voz tiembla cuando está nerviosa. Se vuelve más profunda cuando lee sobre el amor. Suena triste cuando cree que no la oigo. Y ahora suena asustada. ¿Por qué, señorita Ashford? ¿A qué le teme? A usted se le escapó antes de poder detenerse. Él se quedó inmóvil. ¿A mí? No a usted, se corrigió apresuradamente. A lo que me hace sentir, a lo que dice, a lo que está pasando entre nosotros. ¿Y qué está pasando? Se levantó, dejando caer el libro al suelo, por segunda vez en estas semanas, y retrocedió hacia la ventana. Necesitaba aire, espacio, cualquier cosa para no estar tan cerca de él. No está pasando nada, dijo con firmeza. No puede pasar nada. Usted es un conde. Yo soy una dama de compañía. Eso es todo lo que hay y todo lo que puede haber. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo. Mi mundo se derrumbó el día que una esquirla me destrozó la cara, dijo en voz baja. Y en sus palabras había tanto dolor que Adeline sintió que se le encogía el pecho. Todas las reglas, todas las convenciones, dejaron de tener importancia. Ya no puedo seguir las reglas de la sociedad porque la sociedad me ha rechazado. ¿Por qué debería fingir que esas reglas todavía existen? Pero existen para mí, respondió ella, y su voz tembló. No puedo permitirme olvidarlas. No tengo su nombre, ni su título, ni su fortuna. Lo único que tengo es mi reputación. ¿Y si la pierdo? No permitiría que la perdiera, la interrumpió. Usted no puede controlar eso. Una palabra descuidada, una mirada, y los rumores empezarán a correr. Y para una mujer en mi posición, los rumores significan el fin. Nadie volverá a contratarme. Nadie me abrirá las puertas de su casa. Él guardó silencio, y ella vio cómo trabajaban los músculos de su mandíbula, cómo sus puños se apretaban y se relajaban. Entonces, ¿quiere que volvamos a la formalidad? ¿Que la trate como a un mueble que lee en voz alta? Sí, se obligó a decir la palabra, aunque cada letra le dolía. No, replicó él. No puedo, lo he intentado. Estos 3 días he intentado aceptar su frialdad, su distancia, y ha sido peor que la soledad, porque estaba aquí, pero inalcanzable, como si un muro hubiera crecido entre nosotros. Ese muro debe existir. ¿Por qué es tan obstinada? Dio otro paso hacia ella, y ahora quedaba muy poco espacio entre ellos. ¿Por qué no puede simplemente ser usted misma? Porque tengo miedo. Gritó, y las lágrimas finalmente brotaron, las mismas que había contenido durante 3 días. Tengo miedo de encariñarme con usted. Miedo de creer que entre nosotros puede haber algo real. Miedo de que algún día recupere la vista. Y sé que los médicos a veces hacen milagros y me vea. Vea cómo soy en realidad. Corriente, con el pelo rojo que todos consideran vulgar, con pecas de las que no puedo librarme, con vestidos gastados, y entonces se dará cuenta de que se equivocó, de que no merezco su atención. Él escuchaba en silencio, con el rostro impenetrable. Y cuando ella se cayó, ahogada por los sollozos, él levantó lentamente las manos. Venga a mí, dijo en voz baja. Su señoría, por favor. No podía negarse cuando él hablaba así. Dio unos pasos vacilantes, y las manos de él encontraron su rostro, con cuidado, con delicadeza, como si ella fuera de porcelana frágil. Sus dedos se deslizaron por sus mejillas, secando las lágrimas, luego por su nariz, donde se esparcían las pecas, por sus cejas,
por la línea de sus pómulos, por sus labios, y ella sintió que temblaba ante aquel contacto. «La veo», susurró él. «Quizás no con los ojos, pero la veo. Veo cada uno de sus rasgos en mi imaginación. Veo cómo frunce el ceño cuando lee un texto difícil, cómo sonríe cuando ocurre algo alegre en el libro, cómo inclina la cabeza cuando piensa». Sus manos se desplazaron hacia su cabello. Buscó a tientas las horquillas que sujetaban su moño y, una a una, las fue quitando. El pelo se derramó sobre sus hombros en pesadas ondas cobrizas, y él pasó los dedos entre ellas, lentamente, con reverencia. «El pelo rojo es fuego», dijo. «Pasión. Vida. ¿Cómo pueden considerarlo vulgar? Es hermoso. Usted es hermosa. Usted no sabe...» «Lo sé», la interrumpió. «Sé todo lo que necesito saber. Sé que es buena, porque me lee aunque soy grosero e insoportable. Sé que es inteligente, porque entiende lo que lee y no teme dar su opinión. Sé que es fuerte, porque no ha huido como todas las demás. Y sé que es hermosa, porque su voz es el sonido más hermoso de mi mundo». Adeline no podía respirar, no podía pensar. El mundo entero se había reducido a sus manos en su cabello, su aliento en su rostro, sus palabras que derribaban todas sus defensas. «¿Y si recupera la vista?», susurró ella. «¿Y se decepciona? Entonces seré un tonto ciego», respondió él con una leve sonrisa. «Pero no recuperaré la vista, señorita Ashford. La esquirla dañó los nervios. Los médicos dijeron que es para siempre. ¿Y sabe qué? Ahora casi me alegro. ¿Cómo puede decir eso? Porque si viera me habría fijado inmediatamente en su vestido, en el color de su pelo, en su apariencia, y quizás no habría oído su voz, no la habría conocido de verdad, pero ahora la conozco como es por dentro, y eso es más importante que cualquier belleza externa». Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero ahora eran diferentes, no de miedo o dolor, sino de algo parecido a la felicidad. «No sé qué hacer», confesó. Nunca he sentido nada parecido». «Yo tampoco». Sus manos descendieron hasta sus hombros, firmes, seguras. «Desde que volví de la guerra me sentía muerto. Funcionaba, pero no vivía. Y entonces apareció usted, y su voz me devolvió a la vida. Me hizo sentir de nuevo. Su señoría...» «Alexander», la corrigió. «Cuando estemos a solas, llámeme Alexander». «No puedo», protestó débilmente. «Es indecoroso. Me importan un bledo las formas. Quiero oír cómo pronuncia mi nombre». Tragó saliva, sintiendo que un nudo se le formaba en la garganta. «Alexander», susurró, y el nombre sonó en sus labios como una oración, una confesión, una promesa. Él sonrió, una sonrisa auténtica, y ella vio cómo podría haber sido antes de la guerra. Joven, despreocupado, feliz. Otra vez. «Alexander». La atrajo hacia sí, y ella hundió el rostro en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Latía tan rápido como el suyo. Sus brazos la rodeaban, y en aquel abrazo no había nada inapropiado. Solo calidez, consuelo, la sensación de haber encontrado por fin un lugar donde te aceptan tal como eres. Permanecieron así mucho tiempo, 1 minuto, quizás 2, quizás una eternidad. Y Adeline sintió cómo algo cambiaba en su interior. Los muros que había construido toda su vida se derrumbaban. El miedo retrocedía. Solo quedaba aquello, su calor, su aliento, su cercanía. Unos golpes en la puerta volvieron a romper el momento. Se apartaron el uno del otro, lentamente, a regañadientes. Adeline se secó rápidamente las lágrimas e intentó arreglarse el pelo, pero las horquillas estaban esparcidas por el suelo y solo pudo echarse los mechones hacia atrás, sintiéndose despeinada y con un aspecto indecoroso. «Adelante», dijo Alexander, con la voz tensa. La puerta se abrió y en el umbral apareció un hombre mayor con la librea de mayordomo. «Disculpe, su señoría. Ha llegado una visita. El señor James Carlyle». Adeline sintió que Alexander se tensaba a su lado.
James, repitió. Y en su voz había algo parecido a la incredulidad. ¿Está aquí? Sí, su señoría. Espera en el vestíbulo. Alexander se pasó una mano por la cara, y Adeline vio cómo varias emociones se sucedían en su rostro. Sorpresa, recelo y algo más que no pudo descifrar. Bien, lo recibiré. Se volvió hacia Adeline. Señorita Ashford, está libre por hoy. Continuaremos mañana. Sí, su señoría, asintió ella, aunque él no la veía, y se dirigió apresuradamente a la puerta. Señorita Ashford. La llamó cuando ya casi había salido. ¿Sí? Ha olvidado las horquillas. Por favor, no ande así por la casa. Los sirvientes podrían malinterpretarlo. Sintió que el rubor le subía al rostro. Se agachó rápidamente, recogió las horquillas e intentó sujetarse el pelo como pudo. No quedó muy bien, pero al menos no era tan evidente. Buenas noches, Alexander, dijo en voz baja, aprovechando que el mayordomo ya se había ido. Vio cómo los labios de él se curvaban en una sonrisa. Buenas noches, Adeline. La había llamado por su nombre, por primera vez, y su corazón dio un extraño vuelco en el pecho. Salió de la biblioteca y se dirigió a las escaleras, pero la curiosidad pudo más. ¿Quién era ese James Carlyle? ¿Por qué su visita había provocado tal reacción en Alexander? Deteniéndose a la sombra de una columna, vio a Alexander bajar al vestíbulo. A su lado había un hombre alto, bien formado, de pelo claro y rasgos regulares. Vestía impecablemente, frac oscuro, chaleco gris, corbata blanca como la nieve. Pero lo que más impresionó a Adeline fue la expresión de su rostro, una mezcla de culpa y esperanza. «Alex», comenzó, con voz insegura, «sé que no me esperabas. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero tenía que venir. Tenía que intentar». «¿Qué haces aquí, James?» La voz de Alexander era fría como el hielo. «¿No estás ocupado con tu nueva esposa?» Adeline se quedó helada. Nueva esposa. Era aquel amigo, el que se había casado con la antigua prometida de Alexander. «Elizabeth ya no es mi esposa», dijo James en voz baja. Nos divorciamos hace 3 meses. Silencio. Largo. Pesado. ¿Divorciados?, preguntó finalmente Alexander. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que ambos cometimos un error. Ella no se casó conmigo por amor, y yo me casé con ella porque quería olvidar. Olvidar que te había traicionado. Olvidar que te vi sufrir y no te tendí una mano. Le propusiste matrimonio 3 meses después de que ella me rechazara. En la voz de Alexander se traslucía un dolor crudo, sin cicatrizar. 3 meses, James. Eras mi amigo, mi hermano de armas. ¿Y tú? Lo sé. James dio un paso adelante. Sé que cometí algo imperdonable, pero no he venido a pedir perdón. He venido a decir que me equivoqué, que tú eras el mejor de nosotros, que perder tu amistad es el castigo que llevo cada día. Alexander permanecía inmóvil, y Adeline veía la tensión en sus hombros, los puños apretados. Vete, James, dijo finalmente. No tienes nada que hacer aquí. Alex, vete. La voz de Alexander sonó cortante, y el eco resonó en las paredes del vestíbulo. James se quedó inmóvil, luego asintió lentamente. Como quieras, pero antes de irme quiero que sepas que ella se arrepiente. Elizabeth me dijo antes del divorcio que había cometido el mayor error de su vida al renunciar a ti, que tú valías por 100 como yo. Demasiado tarde para arrepentimientos, replicó Alexander. James se dio la vuelta y se dirigió a la salida, pero en la puerta se giró. ¿Todavía la quieres? Alexander se quedó inmóvil y Adeline contuvo el aliento, esperando la respuesta. No, dijo lentamente, como si él mismo se sorprendiera de su descubrimiento. Creía que sí, pero era una ilusión, un recuerdo de quién era yo, no de quién era ella. Y ahora entiendo lo que es un sentimiento real. Y no tiene nada que ver con Elizabeth. James asintió.
y en su rostro se reflejó el alivio. Entonces me alegro de que hayas encontrado algo mejor. Salió, y la puerta se cerró silenciosamente tras él. Alexander se quedó solo en medio del vestíbulo, y Adeline vio cómo se llevaba una mano a la cara, como si intentara contener las emociones. Debería haberse ido. Debería haberlo dejado solo, pero no pudo. Bajó las escaleras en silencio, y él la oyó, por supuesto que la oyó. ¿Adeline? La llamó, y en su voz había cansancio, casi desesperación. Estoy aquí. Se acercó a él y le tomó la mano. Simplemente la tomó y la sostuvo, sin decir una palabra. ¿Lo has oído? Preguntó en voz baja. Sí. ¿Y qué piensas? Pienso que él tenía razón. Eres el mejor de ellos. Mucho mejor. Él se rió, una risa cansada pero cálida. ¿De dónde sacas esa fe en mí? De tus palabras, respondió, repitiendo lo que había dicho una vez. ¿De quién eres? ¿De cómo me tratas? La atrajo hacia sí, y volvieron a abrazarse en medio del vestíbulo, bajo la lámpara de cristal, donde cualquier sirviente podría haberlos visto. Pero ahora eso no importaba. No te vayas, susurró en su cabello. Prométeme que no te irás. Te lo prometo, respondió, y supo que cumpliría esa promesa, pasara lo que pasara, porque ya no podía irse. Su corazón estaba allí, en aquella sombría mansión, con aquel hombre roto pero no vencido, que la veía mejor que nadie la había visto jamás, y ese era, a la vez, el sentimiento más hermoso y más aterrador de su vida. Octubre trajo a Ravensmoor vientos fríos y un cielo gris que se cernía sobre la mansión como una manta de plomo. Las hojas del jardín habían caído hacía tiempo, dejando al descubierto las ramas negras de los árboles, que parecían dedos huesudos. Por las mañanas, la lluvia golpeaba las ventanas, monótona e interminable, convirtiendo los caminos en un barrizal. Pero dentro de la mansión, algo había cambiado. Se había vuelto más cálido, más luminoso, no físicamente, sino de alguna otra manera. Alexander ordenó abrir las cortinas de la biblioteca para dejar entrar la luz del día. Mandó encender más velas por las noches. Empezó a sonreír más a menudo, no con aquella sonrisa amarga a la que Adeline se había acostumbrado, sino con sonrisas auténticas que le llegaban a los ojos, aunque no viera. Ya no fingían, no levantaban muros entre ellos. Alexander la llamaba Adeline cuando estaban a solas. Ella lo llamaba Alexander, con cautela, todavía con un temblor, como si el nombre fuera demasiado personal, demasiado íntimo. Leían, conversaban, discutían sobre libros, sobre la vida, sobre cómo debería ser el mundo. A veces, simplemente se sentaban en silencio. Y ese silencio era pleno, cálido, como una manta en una noche fría. Adeline se dio cuenta de que se despertaba por las mañanas con expectación, con el deseo de bajar pronto, oír su voz, sentir su presencia. Empezó a elegir sus vestidos con más cuidado, no para que él la viera, sino para sentirse ella misma más segura, más hermosa. El miércoles se puso un vestido de muselina de color lila pálido, con bordados en el corpiño, viejo, pero uno de sus favoritos. El viernes, uno sencillo de color gris con cuello blanco, austero y modesto. El sábado se arriesgó a ponerse un vestido de color marfil que su madre le había cosido. La seda estaba gastada, pero seguía siendo hermosa, fluida, con diminutos botones a lo largo de la espalda. Seda, constató Alexander cuando ella entró. ¿De color marfil? ¿Cómo sabe el color? Se sorprendió ella. La seda de color marfil susurra más suavemente que la seda blanca. Tiene menos brillo, menos vida, por así decirlo. Es un color noble, antiguo. Inclinó la cabeza. Este vestido significa mucho para usted. Lo oigo en su forma de moverse, con más cuidado de lo habitual. Adeline se sentó en el sillón, alisando los pliegues de la falda. Lo cosió mi madre. Fue el último vestido que me hizo antes de que enfermara. Entonces es hermoso, dijo él con sencillez. Todo lo que guarda el recuerdo de los seres queridos es hermoso. Abrió el libro.
Ese día leían a Austen, Orgullo y Prejuicio, pero no empezó de inmediato. Alexander, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Ya me ha hecho docenas, sonrió él. No se detenga ahora. ¿Se arrepiente alguna vez de haber ido a la guerra? ¿De haberse hecho soldado? Él se quedó pensativo, entrelazando los dedos sobre las rodillas. Antes me arrepentía, cada día, cada hora. Pensaba, si no hubiera ido todavía vería, todavía estaría entero. Elizabeth no me habría rechazado, pero ahora... Hizo una pausa, buscando las palabras. Ahora no estoy seguro. La guerra me convirtió en quien soy. La ceguera me enseñó a ver de otra manera. Y la pérdida de Elizabeth quizás fue una bendición, no una maldición. Porque si me hubiera casado con ella, nunca habría sabido lo que es real. ¿Real? Repitió ella en voz baja. Él se volvió hacia ella, y sus ojos ciegos se clavaron directamente en los suyos, como si realmente la viera. Lo que siento ahora, con usted, esto es real, y todo lo demás fue un ensayo, una preparación. El corazón de Adeline latió tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No sé qué responder a eso, confesó. No responda, simplemente quédese a mi lado. Ella asintió, olvidando que él no la veía, y empezó a leer. Pero las palabras del señor Darcy, declarando su amor a Elizabeth, sonaron diferentes ese día, más personales, más agudas. Y cuando llegó a la escena en que Elizabeth lo rechaza, su voz tembló. «Deténgase», pidió Alexander. Ella cerró el libro. «¿Pasa algo? Está llorando». «No, yo...» Su voz tiembla, está disgustada. Adeline se secó los ojos con el dorso de la mano. Ni siquiera se había dado cuenta de que las lágrimas habían empezado a correr. Es solo esta escena, cuando ella lo rechaza. Cuando él cree que no es digno de ella, y ella cree que él es demasiado orgulloso. Ambos están equivocados, pero no pueden ver la verdad. Y es tan doloroso. ¿Se identifica con ellos? No fue una pregunta. Sí, admitió. Porque yo también tengo miedo. Miedo de que usted y yo, de que nos equivoquemos, de que la realidad destruya lo que hay entre nosotros. Alexander se levantó y se acercó a su sillón. Se arrodilló ante ella. Un gesto tan inesperado, tan impropio de un conde, que Adelina ahogó un grito. Alexander, ¿qué? Silencio. Tomó las manos de ella entre las suyas, con firmeza, con seguridad. Escúcheme, Adeline. No nos equivocamos. Esto no es una ilusión ni una fantasía nacida de la soledad. Sé lo que siento. Sé que usted es lo más real que ha habido en mi vida. Pero no me ve. Su voz se quebró en un susurro. No sabe cómo soy en realidad. Sé cómo es aquí. Llevó la mano de ella a su pecho, a su corazón, donde importa. Sé que es buena, porque me lee durante horas incluso cuando está cansada. Sé que es inteligente, porque me desafía en las discusiones. Sé que es valiente, porque no teme decir la verdad. Sé que es hermosa, porque su voz es hermosa y la voz no miente sobre el alma. Y si algún día ve, entonces veré lo que ya sé, a la mujer de la que estoy enamorado. Lo dijo con sencillez, sin grandilocuencia, y por eso las palabras sonaron aún más fuertes. Adeline se quedó inmóvil sin poder creer lo que oía. ¿Qué ha dicho? Estoy enamorado de usted, Adeline Ashford. Levantó la mano de ella y le besó los nudillos con ternura, con reverencia. No lo planeé. No lo quería. Me juré a mí mismo que nunca más me permitiría sentir. Pero usted ha derribado todos mis juramentos. Ha atravesado todos mis muros. Y ahora no puedo imaginar mi vida sin usted. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Ahora, pero eran lágrimas de felicidad. Yo también, exhaló. Yo también estoy enamorada de usted. Intenté luchar contra ello, intenté mantener la distancia, pero no pude. Usted se ha convertido en todo para mí. Se levantó tirando de ella y la abrazó con fuerza, con desesperación, como si temiera que desapareciera. Ella se acurrucó contra su pecho.
escuchando los latidos de su corazón, sintiendo su calor, su fuerza. Sus manos le acariciaban el pelo, descendían a sus hombros, volvían a subir a su rostro, como si intentara memorizar cada uno de sus rasgos. «Quiero verla», susurró él. «Dios, cómo deseo ver su rostro». «Me ve», respondió ella, besando su palma. «Mejor que nadie me ha visto jamás». Permanecieron así mucho tiempo, abrazados en medio de la biblioteca, mientras afuera el viento aullaba y la lluvia azotaba. Pero dentro todo era cálido, seguro, correcto. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Se apartaron el uno del otro, pero ya era demasiado tarde. En el umbral estaba Lady Margaret, apoyada en su bastón, con el rostro como una nube de tormenta. «Así que es esto», dijo fríamente. «A esto se dedican cuando yo creo que la niña le está leyendo libros». «Tía», empezó Alexander, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Silencio. Niña, sal. Necesito hablar con mi sobrino a solas». Adeline miró hacia Alexander buscando apoyo, pero su rostro estaba tenso, cerrado. «Váyase, Adeline», dijo en voz baja. «Yo me encargaré de esto». Salió sintiéndose culpable, avergonzada, aunque no habían hecho nada malo. Solo se abrazaban, solo se habían confesado sus sentimientos. Pero para la sociedad, para Lady Margaret, para el mundo entero, aquello era indecoroso, inapropiado, inadmisible. No se fue lejos. Se quedó detrás de la puerta escuchando, aunque sabía que no estaba bien. «¿Te has vuelto loco?» La voz de Lady Margaret cortó el silencio como un látigo. «¿Abrazarte con una dama de compañía, con una chica sin dote, sin posición, sin futuro?» «La quiero», respondió Alexander con firmeza. «Amor», resopló Lady Margaret. «Eres el conde de Ravensmoor. Tienes obligaciones con tu familia, con tu nombre, con...» «Al diablo con las obligaciones», estalló Alexander. Y Adeline se estremeció ante la furia en su voz. «Le he dado todo a esta familia. Fui a la guerra porque era necesario. Perdí la vista defendiendo a este país. Me enterré en esta mansión porque la sociedad no podía soportar ver a un conde ciego. Y ahora que por fin he encontrado una razón para vivir, quieren quitármela. Quiero protegerte de un error». La voz de Lady Margaret se suavizó, pero no perdió firmeza. «Esta niña es agradable, no lo niego, pero no es para ti. No puedes casarte con ella». «¿Por qué no?» «Porque la sociedad la destrozará. Os destrozará a ambos. Dirán que se aprovechó de tu ceguera, que te sedujo para conseguir un título y dinero. Todos los salones de Londres susurrarán a vuestras espaldas. Todos los periódicos escribirán sobre el escándalo. Y ella no lo soportará. Es demasiado delicada para tanta crueldad». Silencio, largo, angustioso. «Entonces no apareceremos en sociedad», dijo Alexander finalmente. «Nos quedaremos aquí en Ravensmoor. ¿Y os convertiréis en ermitaños? ¿Para toda la vida?» «Alexander, sé realista. Tú puedes vivir así, pero ella es una mujer joven. Necesita amigos, diversiones, vida. ¿Quieres encerrarla en una jaula, aunque sea de oro?» «No quiero encerrarla. Quiero hacerla feliz». «Entonces déjala ir», dijo Lady Margaret suavemente, casi con ternura. «Si de verdad la quieres, déjala ir. Dale la oportunidad de encontrar a un hombre que pueda darle una vida normal, sin escándalos, sin susurros, sin vergüenza». Adeline se tapó la boca con la mano para ahogar un sollozo. No podía seguir escuchando. No podía oír cómo lo convencían de que renunciara a ella. Corrió por el pasillo, subió las escaleras hasta su habitación, cerró la puerta de un portazo y se derrumbó en la cama. Lady Margaret tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Adeline lo sabía. Siempre lo había sabido. Entre ella y Alexander había un abismo, no solo de origen, sino en cómo los percibiría el mundo. La llamarían cazafortunas, dirían que se aprovechó de su debilidad. Sus hijos, si los tuvieran, serían objeto de burlas. Un padre medio ciego y una madre advenediza. Y lo peor de todo era que realmente
se convertiría en su jaula. Él decía que no necesitaba a la sociedad, pero era mentira. Todo el mundo necesita relaciones, amigos, una vida más allá de una sola casa. Y si se casaban, él lo perdería todo por ella. Si de verdad lo quieres, déjalo ir. Las palabras de Lady Margaret resonaban en su cabeza. Adeline se levantó, se acercó a la ventana y miró el cielo gris, los árboles desnudos, la lluvia que desdibujaba el mundo en una mancha informe. ¿Lo quería lo suficiente como para dejarlo ir? Sí, Dios, sí. Lo quería tanto que no podía permitirse arruinar su vida. La decisión llegó lenta, dolorosa, como sacar una astilla del corazón. Debía irse. No ahora, no de inmediato. Sería demasiado sospechoso. Pero pronto encontraría una razón, escribiría una nota, desaparecería antes de que él pudiera detenerla. La destrozaría, pero lo salvaría a él. Y si de verdad quieres a alguien, ¿no es eso lo más importante? Salvarlo, incluso a costa de tu propia felicidad. Las lágrimas corrían por su rostro, y no las secó. Que corrieran, que lavaran todo, la esperanza, los sueños, la tonta creencia de que el amor podía vencer las circunstancias. El mundo era cruel, especialmente con aquellos que se atrevían a amar en contra de las reglas. Y Adeline Ashford debía recordarlo, antes de que fuera demasiado tarde. 3 días. Adeline se dio 3 días para reunir fuerzas, hacer las maletas e inventar una historia creíble. 3 días para memorizar cada detalle. El crujido del suelo en la biblioteca, el olor a libros viejos y tabaco, el sonido de su voz pronunciando su nombre. 3 días para aprender a vivir con el corazón roto. Lo evitó en la medida de lo posible. Llegaba a la biblioteca puntualmente, leía mecánicamente y se marchaba en cuanto él la dejaba ir. No hacía preguntas, no entablaba conversación. Volvía a levantar muros, ladrillo a ladrillo, aunque cada ladrillo se asentaba sobre carne viva. Alexander sintió el cambio. Por supuesto que lo sintió. ¿Qué ha pasado?, preguntó el segundo día, después de que ella terminara un capítulo de Persuasión de Austen. Irónicamente, era el libro que leía ahora. Un libro sobre segundas oportunidades, sobre un amor que superó años de separación. Nada, su señoría. Vuelve a llamarme su señoría. En su voz había dolor. ¿Por qué Adeline? Porque es lo correcto. Correcto. Al diablo con lo correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Es por mi tía? ¿Por lo que dijo? Adeline cerró el libro y lo dejó sobre su regazo. Le temblaban las manos y las apretó para ocultar el temblor. Lady Margaret tiene razón, dijo en voz baja. Nos hemos olvidado de nuestro lugar. Hemos dejado que los sentimientos nublaran la razón, pero esto no puede continuar. ¿Por qué no? Se levantó y ella vio la furia en su rostro, mezclada con la desesperación. Porque la sociedad no lo aprobará. Porque somos de mundos diferentes. Eso es cobardía, Adeline. Es realismo, replicó ella, levantándose también. No puedo arruinar su vida. No puedo ser la causa de un escándalo, de una deshonra. Usted merece algo mejor. ¿Mejor? Se rió con amargura. ¿Qué puede ser mejor que el amor? ¿Que estar con alguien que no ve en ti un título ni una posición, sino simplemente a ti? Dice eso ahora. Dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. Pero dentro de un año, de 5 años, cuando la sociedad nos dé la espalda, cuando los amigos dejen de venir, cuando se dé cuenta de que lo ha perdido todo por una institutriz pelirroja sin un céntimo, su voz se quebró. Me odiará. Nunca. Dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió de nuevo. No puedes saberlo. El amor no vive en el vacío, Alexander. Existe en el mundo real, donde hay consecuencias, obligaciones, expectativas, y yo no puedo ser la causa de su caída. Mi caída ya ocurrió, dijo con cansancio, el día que una esquirla me arrebató la vista. ¿Y sabe qué? Usted me levantó, me devolvió a la vida. Sin usted volveré a caer, solo que esta vez no me levantaré.
Aquellas palabras la atravesaron como un cuchillo, pero se obligó a mantenerse firme. Es más fuerte de lo que cree. Lo superará. ¿Y usted? ¿Lo superará? No respondió. No podía, porque sabía la verdad. No, no lo superaría. Nunca lo superaría. Viviría con esa herida toda su vida. Se despertaría por las noches recordando su voz, sus caricias, sus palabras. Pero esa era su carga, su elección, su sacrificio. Tengo que irme, murmuró, dirigiéndose a la puerta. Adeline, espere. Pero ya había salido, casi corriendo por el pasillo, subiendo las escaleras, lejos de su voz, de su dolor, de la tentación de volver y decir que había cambiado de opinión. En su habitación, sacó el maletín de debajo de la cama, el mismo maletín gastado con el que había llegado. Empezó a guardar sus cosas. Los vestidos, el de muselina azul, el de batista verde, el de tafetán marrón, el de color marfil que había cosido su madre, algo de ropa interior, un cepillo para el pelo, un libro de poemas que le había regalado su padre. Todas sus posesiones cabían en una pequeña maleta. Toda su vida. Escribió una nota, corta, formal, falsa. Su señoría, me veo obligada a abandonar Ravensmoor por asuntos familiares. Le ruego que me disculpe por la repentina partida. Le agradezco su amabilidad y generosidad. Con mis respetos, Adeline Ashford. Sin confesiones, sin explicaciones, solo una ruptura limpia, como una amputación, rápida, para que no doliera más. Selló la carta y la dejó sobre la cómoda. A la mañana siguiente, antes del amanecer, se iría. Le pediría a uno de los mozos de cuadra que la llevara al pueblo y de allí tomaría la diligencia a Londres. Tenía algo de dinero, el salario de 2 meses que había ahorrado cuidadosamente, suficiente para el viaje y para vivir unas semanas hasta encontrar un nuevo empleo. Lady Margaret la ayudaría con las recomendaciones. Adeline estaba segura. La anciana era severa pero justa. Entendería que Adeline estaba tomando la decisión correcta. Correcta, pero no la que deseaba tomar. Adeline se tumbó en la cama, sin desvestirse, y cerró los ojos, pero no podía dormir. Yacía en la oscuridad, escuchando el aullido del viento tras la ventana, el tamborileo de la lluvia en el tejado, el crujido de las viejas vigas de la mansión. En algún lugar de abajo, en la biblioteca, Alexander probablemente estaba sentado solo, quizás tocando los lomos de los libros que ella le había leído, quizás recordando su voz, quizás tampoco podía dormir. Perdóname, susurró mentalmente en la oscuridad. Perdona que no sea lo bastante valiente para quedarme. Perdona que te quiera demasiado como para permitirme arruinar tu vida. La mañana llegó gris y fría. Adeline se levantó antes del amanecer. Se lavó la cara con agua helada y se puso un vestido de viaje de lana azul oscuro, cálido, práctico, discreto. Se trenzó el pelo y lo ocultó bajo una cofia, sin mechones sueltos, sin brillos. Debía pasar desapercibida, disolverse entre la multitud. Tomó el maletín, dejó la nota sobre la almohada para que la señora Collins la encontrara más tarde, y salió sigilosamente de la habitación. Los pasillos estaban desiertos. Los sirvientes aún dormían o empezaban a despertarse. Bajó las escaleras con cuidado, intentando no hacer ruido. Casi había llegado al vestíbulo cuando oyó una voz. ¿Se va? Se quedó helada, se dio la vuelta. En el rellano de la escalera estaba la señora Collins en bata de noche, con una vela en la mano. Su rostro era severo, pero en sus ojos había comprensión. «Tengo que hacerlo», susurró Adeline. «Va a sufrir. Lo sé, pero es mejor que permitir que arruine su vida por mí». La señora Collins guardó silencio durante un largo rato, estudiándola. Luego asintió. «Es usted una joven valiente, tonta, pero valiente». Le tendió un pequeño paquete, comida para el camino y algo de dinero. «No lo rechace», añadió cuando Adeline intentó negarse. «Es de mi parte, no del conde».
Adeline tomó el paquete, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Gracias por todo. No me dé las gracias. Solo espero que no se arrepienta de esta decisión. La señora Collins se giró para irse, pero se detuvo. Aunque, entre nosotras, he visto a muchas mujeres en esta casa. Ricas, con títulos, hermosas, pero ninguna lo ha mirado como usted. Y ninguna lo ha hecho sonreír como usted. Eso vale algo, señorita Ashford. Vale más que los títulos y la posición. Desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando a Adeline sola con sus dudas, pero ya era tarde para volver. Demasiado tarde. Adeline salió de la casa por la puerta de servicio y se dirigió a las caballerizas. El joven mozo que encontró allí accedió a llevarla por unas pocas monedas, sin hacer preguntas, lo cual fue una bendición. El carruaje se puso en marcha, y Adeline se giró para mirar Ravensmoor por última vez. Gris, lúgubre, con sus ventanas estrechas como ojos cerrados. La casa que se había convertido en algo más que un simple refugio para ella. La casa donde había sido feliz, quizás por primera vez en su vida, verdaderamente feliz. Adiós, susurró, y las lágrimas corrieron por sus mejillas, frías como la lluvia de la mañana. Adiós, mi querido, ciego y obstinado conde. Sé feliz. Encuentra ahí a alguien digno de ti. Olvídame. Pero sabía que él no la olvidaría, como ella tampoco lo olvidaría nunca. La diligencia a Londres salía a mediodía. Adeline estaba sentada en un rincón oscuro de la posada del pueblo, donde esperaban los pasajeros, abrazando una taza de té frío. No podía comer. Un nudo de sollozos contenidos le oprimía la garganta. Lo había hecho. Se había ido. Había huido. Había hecho lo único correcto que podía hacer. Entonces, ¿por qué le dolía tanto? ¿Por qué cada respiración era un tormento? ¿Por qué el mundo a su alrededor parecía incoloro, vacío, muerto? Señorita Ashford levantó la cabeza. Junto a la mesa había un hombre mayor con un capote de viaje, el mayordomo de Ravensmoor, a quien había visto un par de veces. «Señor Turner», murmuró desconcertada, «¿qué hace usted?» «Su señoría me ha enviado», respondió el mayordomo. «Le pide que regrese». «No», negó Adeline con la cabeza. «No puedo. Dígale que ya me he ido». «Señorita Ashford». La voz de Turner se suavizó. «No ha dormido en toda la noche. Cuando encontró su nota temí que hiciera algo imprudente». Ordenó que engancharan el carruaje. Ibas hacia ir a buscarla él mismo. Pero Lady Margaret lo detuvo. «Me envió a mí, por favor, al menos escúchelo». Adeline se cubrió el rostro con las manos, luchando contra la tentación. Si volvía no podría irse de nuevo. No era tan fuerte. «No puedo», susurró. «Es demasiado doloroso». ¿Y huir no es doloroso? En la puerta de la posada apareció Lady Margaret, apoyada en su bastón, con el rostro severo. ¿Abandonar al hombre que te quiere no es doloroso? Adeline se levantó de un salto, volcando la taza. «Usted misma dijo que debía irme, que era lo mejor para él». «Dije una estupidez», admitió Lady Margaret, y la confesión le costó un esfuerzo evidente. Pensé en la reputación, en la posición, en lo que diría la gente, pero pasé una noche en vela y me di cuenta, al diablo con la gente, al diablo con su opinión. Alexander es feliz contigo. Por primera vez desde la guerra vuelve a estar vivo, y no tengo derecho a quitárselo, ni a ti tampoco. Pero la sociedad lo superará. ¿Habrá un escándalo? Lo habrá. ¿Habrá cotilleos? Sin duda. Pero pasará. Todo pasa. Pero el amor verdadero permanece. Se acercó, apoyándose en su bastón. Cometí un error en mi juventud. Renuncié al hombre que amaba porque no era de mi misma condición. Me casé con un duque rico, viví con él 30 años en un matrimonio frío y vacío. Murió, dejándome un título y una fortuna. ¿Y sabes lo que siento? Arrepentimiento. Cada día me arrepiento de no haber sido lo bastante valiente. No quiero que repitas mi error.
Adeline permanecía inmóvil, incapaz de moverse. Las palabras de Lady Margaret destrozaban los últimos vestigios de su resolución. Pero, ¿y si no puedo? ¿Y si no soporto el desprecio de la sociedad? ¿Los susurros a mis espaldas? ¿Que me llamen cazafortunas? Entonces Alexander estará a tu lado, te protegerá, te apoyará, y yo también estaré a tu lado. Lady Margaret le tendió la mano. Vuelve, niña, vuelve con él. Dale la oportunidad de quererte como mereces. Adeline miró la mano extendida, luego la puerta de la posada, tras la cual esperaba la diligencia. Huir o volver, seguridad o riesgo, soledad o amor. Tomó la mano de Lady Margaret. El camino de vuelta a Ravensmoor pareció interminable, aunque no duró más de media hora. Adeline iba sentada en el carruaje junto a Lady Margaret, aferrada a su maletín, y su corazón latía tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. «¿Qué le digo?», susurró. «La verdad», respondió Lady Margaret con sencillez. «Di siempre la verdad, especialmente cuando se trata de sentimientos». Cuando el carruaje se detuvo en la entrada, lo vio. Alexander estaba en el porche, sin abrigo, bajo la llovizna. Tenía el pelo empapado, la camisa pegada al cuerpo, pero no parecía notarlo. Simplemente estaba allí, esperando, escuchando, con la esperanza viva. Adeline bajó del carruaje y él giró la cabeza en su dirección. «¿Adeline?». En su voz había tanta esperanza, tanta desesperación, que ella sintió que las lágrimas volvían a brotar. «Estoy aquí», exhaló. Dio un paso adelante, tropezó en un escalón, algo raro en él, pero se mantuvo en pie. Luego otro paso, y otro. Y de repente echó a correr, torpemente, casi a ciegas. Y ella también corrió, soltando el maletín, y se encontraron en medio del camino de entrada, bajo la lluvia, en el barro, y a él no le importó. La abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Hundió el rostro en su pelo, y ella sintió cómo su cuerpo se estremecía por los sollozos contenidos. «No te vayas más», susurró en su pelo mojado por la lluvia. «Por favor, no te vayas. No lo soportaría otra vez». «No me iré», prometió ella, besándole el cuello, la mandíbula, los labios. Por primera vez con timidez, con desesperación. «No me iré nunca». Él le devolvió el beso, y en aquel beso estaba todo. El miedo a la pérdida, la alegría del regreso, la promesa de un futuro. La lluvia caía sobre ellos, fría e implacable, pero no sentían el frío. Solo se sentían el uno al otro. «Cásate conmigo», dijo, interrumpiendo el beso. «No dentro de un año, ni de un mes. Ahora, mañana. Tan pronto como podamos, no me importa lo que diga el mundo. Que digan lo que quieran, solo te necesito a ti. Alexander, sé que es una locura, sé que será difícil, pero lo superaremos, juntos. Porque no puedo. No imagino mi vida sin tu voz, sin tu presencia, sin ti». Adeline lo miró, su rostro mojado, sus ojos ciegos llenos de lágrimas, sus labios temblando de frío y emoción, y comprendió que Lady Margaret tenía razón. Hay cosas por las que vale la pena arriesgarse. Hay personas por las que vale la pena luchar contra el mundo entero. «Sí», susurró, «sí, me casaré contigo». Volvió a besarla, y esta vez en el beso no solo había pasión, sino también gratitud, alivio, amor, un amor puro, incondicional, eterno. Desde el porche llegó la risa de Lady Margaret. «Dios mío, os vais a calar hasta los huesos. Adentro los dos inmediatamente, antes de que enferméis. Tenemos una boda que organizar». Entraron en la casa, cogidos de la mano, y Adeline sintió por primera vez que realmente volvía a casa. No a la casa donde trabajaba, sino a la casa donde la querían, donde la aceptaban, donde su pelo rojo, sus pecas, sus vestidos gastados, su falta de dote, todo eso no importaba. Porque allí había un hombre que veía su alma y amaba lo que veía. 6 meses después, Adeline estaba de pie junto a la ventana de la biblioteca, mirando el jardín,
donde la primavera estallaba en un derroche de colores. Los manzanos florecían en blanco y rosa, los narcisos doraban el césped y en el invernadero restaurado ya asomaban las primeras rosas. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, donde, bajo un vestido de seda de un suave color melocotón nuevo, cosido a la última moda, uno de los muchos que ahora llenaban su armario, comenzaba a redondearse una nueva vida. ¿En qué piensas?, preguntó Alexander, entrando en la habitación. La encontró sin dudarlo, se acercó por detrás y la abrazó, apoyando la barbilla en su hombro. En cómo ha cambiado la vida, confesó, cubriendo las manos de él con las suyas. Hace 6 meses era una dama de compañía que temía decir una palabra de más, y ahora eres la condesa de Ravensmoor. Terminó él con una sonrisa. Y pronto serás la madre de un pequeño conde o una pequeña lady. ¿Lo sabes?, exclamó ella. Oigo que te mueves con más cuidado, que te cansas más a menudo, y tu voz ha adquirido una ternura especial cuando crees que no te escucho. La giró hacia él. ¿Eres feliz? Inmensamente, respondió con sinceridad. Aunque la sociedad todavía susurra, que susurren. Le pasó una mano por la mejilla, estudiando todavía su rostro con los dedos, una costumbre que se había convertido en su pequeño ritual. Lo importante es que estamos juntos, el resto no importa. Hubo cotilleos, por supuesto. Los periódicos escribieron sobre el escandaloso matrimonio del conde de Ravensmoor con una dama de compañía sin linaje. La sociedad londinense estaba conmocionada. Algunos conocidos les dieron la espalda, pero otros, para sorpresa de Adeline, se quedaron. Resultó que Alexander tenía amigos de verdad, aquellos a los que les interesaba él, no su título. James Carlyle incluso envió una felicitación con una disculpa por el pasado, y Lady Margaret se convirtió en su más ferviente defensora, declarando con aire imperial en cada salón que era el mejor matrimonio que su sobrino podría haber contraído. «Te quiero», susurró Adeline, besándolo. «Lo sé», respondió él con una sonrisa. «Lo oigo en cada una de tus palabras, en cada suspiro, en el susurro de tus vestidos cuando vienes hacia mí». Presumido, rió ella. «Enamorado», la corrigió. «Desesperada e incondicionalmente enamorado de una bruja pelirroja que me hechizó con su voz». Estaban abrazados en la biblioteca donde todo había comenzado, donde ella le había leído por primera vez, donde él le había tocado el pelo por primera vez, donde se habían confesado su amor. Tras la ventana, la primavera regalaba al mundo nuevos colores, nuevos aromas, nueva vida. Y dentro de Adeline también crecía una nueva vida, un hijo, concebido en el amor, que crecería en una casa llena de calidez, aceptación y voces que leían en voz alta viejos y buenos libros. Alexander nunca recuperó la vista. Los médicos dijeron que no habría milagro, pero Adeline ya no temía eso, porque él la veía como nadie la había visto jamás, no con los ojos, sino con el corazón. Y eso era más importante que cualquier vista física. «¿Me lees?», pidió él llevándola hacia los sillones familiares. «¿Qué quieres oír?». «La tempestad, el final, donde Próspero libera a todos y encuentra la paz». Abrió el libro, encontró la página correcta y empezó a leer. Y su voz, la misma voz que lo había devuelto a la vida, llenó la biblioteca, mezclándose con los sonidos de la primavera tras la ventana. Y en ese momento, Adeline comprendió una simple verdad. La felicidad no es la ausencia de dificultades, no es una vida perfecta ni la aprobación de la sociedad. La felicidad es encontrar a la persona a cuyo lado incluso la oscuridad se convierte en luz, incluso el silencio, en música, incluso la ceguera, en una forma de ver lo que realmente importa. Y ella lo había encontrado, como él la había encontrado a ella. Dos personas rotas que se habían reconstruido mutuamente y habían creado algo hermoso. Un amor que no necesitaba ojos para ver, solo una voz para oír y un corazón para sentir.